como escribí en el grupo de la iglesia y también lo he dicho al principio del culto, hemos terminado, porque tampoco cuando hablamos de los diversos temas, si por ejemplo hemos empezado el tema de la adoración, el tema de la adoración ya es en sí un tema, es un tema muy importante, podríamos llevarnos un montón de tiempo con la adoración, pero yo me conozco, me conozco y mi inclinación natural es a continuar, pero creo que como estamos estudiando el tema de la oración, tampoco quiero en cada tema que estemos dando, tampoco quiero, digamos, llevarnos por mucho tiempo, porque al final nos podemos llevar un montón de tiempo, podemos perder de vista lo que realmente es la oración. Y hemos estado viendo en estas últimas semanas sobre la adoración. ¿Recordáis que estuvimos hablando que normalmente en la teología cristiana normalmente dividimos los temas, el tema de la oración en 5 partes, que una es la adoración, la otra es la confesión, la otra es la petición, la acción de gracias y la intercesión. Y durante estas 2 semanas hemos estado viendo lo que es la adoración. Nos hicimos una pregunta de que por qué tenemos que adorar a Dios, y vimos 3 respuestas bíblicas sobre por qué tenemos que adorar, aparte de otras muchas que encontramos en la Escritura, pero como he dicho, tampoco es cuestión de llevarnos mucho tiempo. Una de las respuestas bíblicas que vimos de por qué adoramos al Señor es porque es su voluntad, que es la voluntad de Dios que lo adoremos. Otra de lo que encontramos en la Escritura es que lo adoramos porque es digno de adoración, nada más que Él es digno de adoración, no hay nadie más que sea digno de adoración, digno de reconocimiento, digno de respeto, digno de cariño, muchísima gente, pero digno de adoración nadie, solamente el Señor. Y también vimos que adoramos al Señor porque hemos sido creados para adorar. Tenemos en nuestra alma algo ahí que nos llama la atención, que nos dice que estamos inclinados a la adoración. Y hoy vamos a empezar el tema de la intercesión. Pero antes de empezar el tema de la intercesión, ¿alguien se ha memorizado el versículo de memoria? ¿Alguien se ha memorizado el versículo? ¿Alguien ha memorizado el versículo? Más o menos. ¿Alguien más? ¿Alguien más o menos? La palabra orden no lo sé. Bueno, más o menos. Vamos a ver. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal e invisible, al sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que me dio con las palabras invisible, inmortal. Está muy bien. ¿Y dónde se encuentra? Eso no me acuerdo. Es que me pego unos 17. Uno difícil. Eso sí. Muy bien, muy bien. Eso es un texto impresionante, ¿eh? Es un texto hermosísimo para para meditar en casa tranquilamente en casa estos días. Bien, pues como he dicho, vamos a empezar hoy, seguramente estaremos un par de semanas, me imagino, también con el tema de la intercesión. Nos dice el diccionario que interceder significa intervenir en favor de alguien. Y una segunda definición es interceder por el condenado. Primera definición, intervenir en favor de alguien. Y una segunda definición que es interceder por el condenado. Alguien que va... Hay una historia he leído muchas versiones de la misma historia, ¿no? Ya a veces uno sabe si son leyendas o son verdad, pero he leído una versión con Napoleón Bonaparte y también he leído una versión con Lincoln, con Abraham Lincoln. Pero las 2 versiones son más o menos lo mismo. Y en las 2 versiones un soldado del ejército napoleónico deserta y en la otra versión un soldado del ejército de la Unión pues deserta, se va. Y lo cogen. Y hay un tribunal de guerra y a los 2 le condenan por haber en la guerra un soldado que se va, como te cojan tú, la pena es la muerte. Y en las 2 versiones es interesante que la madre del soldado va a ver a Napoleón Bonaparte y en la otra versión que he leído, pues la madre va a la Casa Blanca a ver a Lincoln.
y no la dejan entrar, y la mujer va día tras día, y no la dejan entrar. Llega un momento, vamos a continuar por la línea de Napoleón, para no liar. Llega un momento en que Napoleón la ve prácticamente todos los días en la puerta del palacio y le pregunta a uno de los sacerdotes: señora, ¿por qué está ahí todos los días? Porque quiere hablar con usted, honesta. Y total, que después de un montón de días, al final Napoleón pues le dice a la señora: acérquese, ¿qué me quiere usted decir? Y le dice a la señora: que interceda usted por mi hijo, porque a mi hijo lo van a matar. ¿Y qué ha hecho su hijo? Que ha desertado del ejército. Y le dice Napoleón: hombre, usted sabe que si ha desertado del ejército, pues hay un consejo de guerra y la han condenado a muerte. Y le dice la mujer: sí, yo sé que mi hijo ha desertado, y yo sé que mi hijo ha hecho algo malo. Por eso vengo a usted, para que usted interceda. Si mi hijo no hubiese hecho nada malo, yo no hubiese venido. Cuando intercedemos delante de Dios, nos acordamos de alguien. No solamente estamos intercediendo por cosas buenas, podemos interceder también por personas que han hecho algún delito, que han cometido algo, que han hecho alguna falta, etcétera, etcétera, ¿no? Napoleón, en el caso de la historia de Lincoln pasaba igual. Pues yo vengo a que interceda por mi hijo para salvarle la vida, pero reconozco que mi hijo merece la muerte porque ha cometido un delito, pero por eso vengo a usted, porque usted tiene el poder para poder indultarlo y por lo menos que no pueda morir. Eso es lo que dice aquí la definición del diccionario español: intervenir en favor de alguien. Intervenir en favor de alguien o interceder por el condenado. En este caso, la historia que hemos visto de Napoleón, o de la versión de Lincoln. Fijaros, hermanos y hermanos, que la Biblia está llena de personas que intercedían por otros. La Biblia es un libro que habla muchísimo de hombres y mujeres que interceden por otros. Posiblemente la más conocida, por lo menos para mí, no sé para vosotros, pero posiblemente la más conocida, si hacemos una encuesta por parte de entre los creyentes en las iglesias, creo que aparte de la oración sacerdotal de Jesús, aparte de esa oración, en el capítulo 17, donde él intercede por su pueblo, intercede por los creyentes, por el mundo, aparte de esa oración, creo que la oración más conocida, y la que seguramente estaríamos todos, lo primero que se nos viene es la oración de Abraham. La oración de Abraham cuando ora por las ciudades de la llanura. Y entonces Abraham, el Señor le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, y Abraham se pone delante de Dios e intercede por Sodoma y por Gomorra, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención ese diálogo entre Dios y Abraham. De hecho me fascina. Cuando yo leo Génesis, que ya, por cierto, ya me queda poquito porque ya voy a terminar Apocalipsis y volver otra vez a Génesis. Cuando yo leo Génesis, y ese pasaje en concreto a mí me fascina, ¿no? Cuando el Señor le dice a Abraham lo que hay en su corazón, no voy a declararle a Abraham lo que va a ocurrir, se lo declara, se lo dice, ¿no? a su amigo, y le dice lo que va a pasar, y a Abraham, al que 3 veces se le llama amigo de Dios en la Biblia, Abraham le dice: pero ¿y si hay 40 justos? ¿Los vas a destruir? Y el Señor le dice: no, si no hay 40 justos, si hay 40 justos no lo destruyo. Y vuelve a decirle a Abraham: ¿y si hay 45? Y el Señor dice: no lo voy a destruir. ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? Y poco a poco bajando, hasta que llega a 10. Y si hay 10 justos, el Señor dice: no voy a destruirlo. Y ya Abraham se queda parado, ya se queda callado y dice: es que ya esto no hay ni uno. Se queda parado. Pero el corazón de Abraham se ve ahí. El corazón de Abraham se ve ahí, cómo intercede por la gente. Abraham podría haber dicho: Señor, cárgatelo, mátalo ya. Si esta ciudad está llena de pecado, esta ciudad está llena de maldad, Señor. Eso no viene bien a tu pueblo, nos hace mal a todos nosotros. Mátalo, Señor, cárgatelo ya. Podría haber dicho Abraham eso. Que de hecho muchas veces los cristianos, entre comillas, ciertos cristianos, cuando pasan cosas de ese tipo, te dicen: Señor, mátalo, condénalo. Están legalizando el aborto, están legalizando la identidad de género, están haciendo que los niños con 14 o 15 años se replanteen qué tipo de sexo quieren. Señor, mata a esta generación. Hay gente así, Abraham no.
Abraham se pone delante de Dios, se pone delante e intercede por amor ante una ciudad, ante unas ciudades que no tenían nada que envidiar a lo que estamos viviendo nosotros, ni mucho menos, tristemente. Y me encanta esa relación, me encanta ese diálogo en el que el Señor es muy paciente, el Señor le escucha, el Señor le atiende, le contesta, y llega un momento en que ya Abraham se da cuenta y para su intercesión. Posiblemente esa sea la más conocida. Aunque hay otras muchas que vamos a ir viendo. Cuando hablamos de intercesión, hay aparte de la de Abraham, o si es la de Abraham también lo puedes decir, ¿hay algún otro momento, algún otro episodio en la Escritura que a ti te llama la atención de alguien que está intercediendo, aparte de Jesús? Moisés, Pedro, cuando Moisés dio la tabla, y cuando baja a ese pueblo para lo que habían hecho, y entonces Dios lo iba a destruir, entonces Moisés intercede por su pueblo. Sí, señor. Sí, señor. Y lo vamos a ver, sí, señor. ¿Alguien más? A mí me gusta mucho, que cuando empezado a hablar acerca de lo de la intercesión, me gusta mucho una pasaje que hay en Éxodo, también habla de Moisés, en Éxodo 17, 8, que es cuando está en la guerra con Amalek. Entonces, ahí hay un momento en que Moisés, que yo creo que si lo leo, entonces dice que estaban en guerra. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Intercedieron por esa guerra, tanto Aarón como Hur, y las manos de Moisés estaban tan cansadas de estar levantándose, porque Moisés cuando levantaba la mano, Israel ganaba. Cuando Moisés bajaba las manos, Israel perdía. Entonces, para mí es que tanto Aarón como Hur ayudaban, intercedieron para que ese poder que Moisés tenía en sus manos siguiera usándose para que la guerra se ganara y Israel no perdiera. Una forma de interceder. A mí lo que me lleva a esto es a cómo intercedemos por los hermanos que tienen un problema. O cómo intercedemos por los hermanos que ahí están pasando una situación mala, ¿no? Y cómo esa ayuda, en este caso física, hizo que Moisés pudiera hacer que la guerra la ganara. Y también esa escena es una escena muy visual, muy simbólica, porque están ahí con las manos, y claro, tú dejas las manos un ratito, verás tú que enseguida vas a tener ganas de bajarlo, porque podemos estar un rato con las manos levantadas, llega un momento en que no. Entonces es una imagen muy simbólica, sí, de lo que es la oración y cómo necesita también gente que te ayude. Eso. En este caso estaban ayudando Uri y Josué a que no bajaran las manos. Muy bien. Y le pusieron una piedra para que se sentara, que estaba ya reventado. Sí. ¿Alguien más? Tengo una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre interceder y clamar? Pues eso es una buena pregunta que cuando lleguemos a clamar hablaremos. Vale, porque llegaremos también. No en este tema en concreto, pero llegaremos también a clamar. ¿Pero tú quieres contestarla?
No, estoy estudiando la palabra clamar, así que Ujú. para ayudarme a hacer una diferencia. ¿Alguien quiere decirle, alguien quiere, aunque no entremos ahora en el tema, alguien quiere decir lo que para ti es, si es que hay diferencia, ¿no? Entre clamar e interceder? Para mí interceder es cuando tú oras por otra persona, o por una causa, o por una situación. Estoy delante de Dios poniendo a esa persona en oración o en una situación de oración. Estoy intercediendo. Para mí clamar ya es algo individual, más de personal, más de una situación de angustia máxima. Y entonces para mí eso es clamar, o sea, cuando ya es que estás muy mal y te pones delante de Dios orando. Ahora dice Señor, yo el clamor de ellos. Eso es clamar en una, yo creo que es algo ya más Claro. de llanto, de clamor. Claro, estaba pensando en la inocencia en contraste con la segunda definición que ha puesto, que alguien condenado. Y porque el ejemplo que me venía a la mente es David pidiendo por el niño, por el bebé. Pero ¿este es clamar o es Sí, interceder? eso iba a decir que depende de la situación en la que tú estés viviendo. Puedes estar clamando por una persona porque esa persona está en una situación bastante mala. Entonces llega un momento que estás intercediendo, clamando, ya en plan mal porque es una situación extrema, ¿no? Entonces tú clamas ya te pones de rodillas y lloras y oras. Sí, puede ser, no cara de la misma moneda también. Pero lo hablaremos porque la escritura habla mucho del clamor, Sí. sobre todo los salmos. Pero el clamor yo creo que llega un momento en que realmente parte de la angustia y la desesperación, de la profundidad del alma. Podemos interceder por personas, pero no llegamos a esa profundidad. Sin embargo, cuando llega un momento en que ya la desesperación nos hace clamar, ya no tenemos otro remedio. Y parte de una angustia vital que nace del corazón. Pero lo veremos. Es interesante porque fijaros que Luisa nos ha dicho que para ella, cuando ella piensa en la intercesión, piensa en Moisés. Y es verdad. Mirad lo que dice en Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32, versículo 30 al 32. Éxodo, capítulo 32, versículo 30 al 32. ¿Quién lo quiere leer? Éxodo 30, 32, del 30 al 32. Sí. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Muy bien. Fíjate, lo que estaba hablando antes Luisa, el Señor está con Moisés está recibiendo los 10 mandamientos, Moisés está alejado completamente del pueblo, está en el monte Sinaí, un poquito más abajo está Josué. Josué no está directamente con Moisés, pero está un poquito más abajo, pero Josué tampoco está con el pueblo. Es decir, que los dos líderes principales no están, bueno, había un tercero que era Aarón. Moisés está en la presencia de Dios recibiendo los mandamientos, Josué está a una distancia y pasan 40 días, están allí y los israelitas, los judíos, te dicen ¿dónde están? Y al final lo que hacen es un becerro de oro. Y Aarón, que es el que tenía que haber parado aquello, Aarón no para aquello. Aarón, o por lo menos intentarlo. Otra cosa que Aarón hubiese dicho: oye, vamos, esto no se puede hacer, y el pueblo no le hubiese hecho caso. Aarón se hubiese marchado, hubiese actuado con integridad, pero no lo hizo. Él permitió que se adorase. Cuando baja Moisés de allí, de la presencia de Dios, pues se encuentra ese panorama. Se encuentra a una multitud de personas que han construido un becerro y lo están adorando. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Interceder. Me
me recuerda lo que hemos visto antes de Abraham. Abraham podía haber dicho, Señor, esta ciudad está llena de pecado. Esta ciudad, no es bueno para tu pueblo, no es bueno para nosotros, no es bueno para los jóvenes que vengan después, para los niños. Cárgatelo, Señor. Podía haber dicho. Pero no, Abraham es un hombre que ama a la gente y intercede por la gente. Moisés podía haber dicho, Señor, vaya tela, porque el Señor sí lo está pensando. El Señor se ha enfadado con ellos, se ha enfadado. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Pide por ellos, pero además pide de una forma realmente, de una de las oraciones más sincera y sin apurar ahí, más dramática que hay, ¿no? Porque fijaros que se implica de forma personal. Le dice, te ruego, versículo 31, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Hasta aquí más o menos lo podemos entender, que perdones ahora su pecado. Pero fijaros que dice, y si no, quítame ahora de tu libro que has escrito. Quítame ahora del documento donde estoy, del libro de la vida, quítame de tu libro. Parece como una cosa, como diciendo, si no, sí, como amenazante, como diciendo, si no me quitas del libro como que tenía mucha confianza también con el Señor. Porque decir esa amenaza, entre comillas, me dice, pues ahora te voy a traer del libro al pueblo y aquí, ¿no? Es como diciendo, si no me quitas del libro, ¿sabes? Veo que había cierta confianza con el Señor, pero no tenía Abraham. Es interesante porque a veces esa oración él está pidiendo el perdón de Dios. Él está pidiendo el perdón de Dios y se pone en primer lugar. ¿Moisés ha estado ahí? No. Moisés no ha estado ahí. Moisés no ha participado para nada. Y sin embargo, Moisés conoce a los que están allí, conoce a Pepito, conoce a Mecanito, conoce al hijo de aquel de la tribu, conoce al sacerdote de aquel, conoce a la gente que se relaciona con ellos. Y cuando conoce a su hermano, cuando baja y ve todo aquello, pide el perdón de Dios. Y como he dicho antes, se implica él y si no, quítame a mí, que yo deje de existir, quítame a mí del libro. Eso se puede decir. ¿Cuál es la frase que has dicho, Pablo? Una amenaza. Una amenaza. ¿Eso se puede interpretar como una amenaza a Dios? Pues a lo mejor. Con humildad. Creo que sería amenaza con humildad. Creo que fuera en plan, pues no me quitan. A lo mejor se puede. Sí. Una amenaza velada, digamos, con humildad. Bien. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo interpretas tú esa oración? Yo lo interpreto como algo de que no los destruyas a ellos, y si tienes que destruir a alguien, tienes que quitar a alguien de medio que no vale. O sea, una forma de, por favor, no le hagas daño. Si tienes que hacerle daño a alguien, hazlo a mí. Ya está, yo me pongo en tu mano para que tu ira la cargue sobre mí, no la cargue sobre tu pueblo. Pero es que aquí dice, y si no, tráeme, quítame. Y si no, me quitan a mí. ¿Iba a decir algo de eso? Como ha dicho Charlie, dice, es como si le da, como por así decirlo, una solución, una consecuencia, diciendo, perdónalos a ellos y en consecuencia, si quieres, quítame a mí de ellos. Es como una solución, por así decirlo. Un cambio, ¿no? Sí, me cambio por ellos. ¿No pensáis? Yo no sé si realmente, yo pienso conociendo un poco a Moisés y su vida de intercesión, porque ahora veremos otros episodios. Charly también ha mencionado algún otro, pero es que Moisés, ese aspecto de la intercesión a mí siempre me ha cautivado. Moisés intercedió mucho por su pueblo. ¿Cuánto del pueblo que salió de Israel, que iba a Baal? ¿De gente se sabe? Depende, hay cifras muy prudentes, muy conservadoras. Hay personas que te dicen que más o menos salieron 600.000 personas. 600.000 personas de allí de Egipto. Y otros comentaristas, la cifra está entre 600.000 y hay gente que dicen hasta 2 millones. Entonces, depende del intérprete, depende del historiador, depende del comentarista, pero digamos que en esa varilla se mueve. Hay gente que dice esto, otros dicen 1
1,5 millones, y hay quienes dicen 2 millones, más o menos. Hay mucha disparidad, pero depende del criterio, depende de factores, pero entre 600.000 y particularmente 2 millones me parece mucho, 600.000 me parece quizá un poco corto también, porque además estaban creciendo mucho en Egipto, no lo sé, pero vamos, nos podemos mover en entre 600, depende de la fuente, entre 600.000 y 2 millones de habitantes, y 2 millones. En este sentido, yo creo que él lo que está intercediendo realmente, y Dios no mira tanto, digamos, la manera en que lo dice, creo, sino que Dios mira el corazón de él. El corazón de Moisés. Dios está mirando y está diciendo, este hombre se está preocupando por esta gente. Yo creo que con Dios podemos llegar a un momento en que nos enfademos, incluso podemos amenazarlo, en el sentido de que la oración, a veces me pregunto, hermano, si no somos demasiado prudentes con nuestras oraciones, si hemos llegado a un momento en que no nos atrevemos a clamar realmente lo que hay en nuestro corazón cuando estamos juntos y decimos cosas políticamente correctas para entender. Hace un tiempo estaba leyendo en una reunión de oración muy similar a la nuestra, a la mayoría de las iglesias. Hay un tiempo de oración por temas y tal, y después el hermano que lleva la oración dice, bueno, ¿quién quiere que quiera orar por el tema que quiera, que ore? Y en el libro que estaba leyendo dice que se puso a orar una señora, una mujer ya de unos 40 años, que había vuelto a la iglesia después de estar un tiempo apartada. Y llega y empieza a orar y dice, Señor, ¿por qué permitiste que me orase? ¿Por qué me permitiste que me orase? ¿Por qué dejaste que eso? Y claro, imaginaros si había ruido en la iglesia, todo el mundo quieto, todo el mundo callado, todo el mundo abriendo los ojos a ver qué lo que estaba. O sea, hubo un momento, fue una oración. ¿Por qué permitiste que me violase, Señor? Si tú eres mi Padre, tú eres mi Dios y yo creía en ti, ¿por qué permitiste eso? Y claro, aquí en ese momento no. Esa no es una oración que nosotros escuchemos. Ese tipo de oraciones no lo escuchamos. Y seguía diciendo, más o menos, yo llevo enfadado contigo muchos años, Señor. Llevo enfadado contigo muchos años porque no entiendo que tú permitieras que me violase. Ahora estoy entendiendo más cosas, por eso he vuelto a tu iglesia, Señor. Estoy entendiendo que tú eres mi Padre y que todo existe por un motivo, pero aún así, Señor, sigo sin entender por qué tú permitiste. Claro, eso, cuando tú escuchas una oración así, los bien intencionados, los cristianos muy santos, los que tienen una verdad muy clara, dicen, eso no se puede orar, eso no se puede decir, y yo creo todo lo contrario. Yo creo que eso muestra la sinceridad del corazón de esa persona, y muestra la vulnerabilidad de esa persona, y muestra que aunque esté enfadada con el Señor, y aunque le está diciendo, eso es fe, eso está hablando con su padre, y le está diciendo, ¿por qué lo permitiste? He estado contigo enfadada porque no sé por qué, pero es un tipo de oración permitiendo llena de libertad. No creo que cuando Dios escuchara esa oración, al igual que la de Moisés, Dios se enfadara y le dijera, hay que ver qué mala hija eres, o hay que ver que ven para acá, te llevas cuarto, ¿no? Yo creo que Dios ahí en su momento intervendría o no, dejaría que esta chica. Pero ese tipo de oraciones valientes, sinceras, que van más allá de lo que estamos acostumbrados, oramos por esto, oramos por lo otro, oramos por lo otro, oramos por lo otro, pero dentro de una normalidad. Nos cuesta, creo, nos cuesta, porque es muy difícil a veces orar ese tipo de cosas públicamente. Y yo creo que Dios verá con el corazón. Yo creo que, o una oración, o cuando tú estás aquí, dices, Señor, mi corazón está lleno de
yo de venganza contra estas personas. Señor, Señor, yo quiero el mal para ti. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Señor, yo quiero el mal para esta persona. David lo decía, que los salmos imprecatorios hablan del deseo de matar a gente, que no es que se cumpliera, pero estaba el deseo, y estaba la intención también. Entonces, a lo mejor tú no vas a decir, Señor, hay momentos dados que podemos tener un daño con alguien que nos ha hecho algo a nuestros hijos, a nuestra familia, y tú vienes a la oración, Señor, ¿ha pasado esto? Señor, mátalo, Señor. Y los demás, pecado, qué poco espiritual, ¿no? Pues a lo mejor esa persona es la más espiritual que hay, porque le está diciendo en ese momento lo que siente su corazón a Dios, que Dios no lo va a hacer, evidentemente, pero está diciendo lo que hay, está siendo sincero. Entonces, pero nosotros, lo que estamos al lado ya no es cataleceríamos, ¿verdad? Supongo que pondríamos el grito en el cielo, hoy, a la reunión con el pastor, con el consejo, hoy lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Siendo una oración que de un momento dado después se calma, porque seguramente cuando pase el tiempo, esa persona ya lo verá de forma diferente. Pero a veces ese tipo de cosas frescas que salen del corazón cuesta trabajo. Sin embargo, fijaros que Moisés está pidiendo el perdón para él, y por eso está diciendo, y si no se lo perdona, quítame a mí del libro, ¿no? Me parece una oración tan valiente, tan tremenda, y al final el Señor le contesta. Y si seguimos leyendo, le está diciendo, bueno, voy a perdonar, pero te voy a mandar un ángel, porque yo no quiero estar con esta gente. Es como el Señor, que Dios es puro, no los voy a matar, no los voy a castigar, te voy a mandar un ángel para que el ángel vaya contigo. Y Moisés le dice, no, ¿qué hombre? No, yo no quiero que venga un ángel, yo quiero que vengas tú. Es sorprendente. No sé dónde sale este hombre tan... Yo no quiero, aunque sea el arcángel Miguel, yo no quiero que venga ningún arcángel, ni tú. Yo quiero que vengas tú, y si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Fíjate. De una dimensión espiritual que a mí eso simplemente no lo entiendo. Es algo tremendo. Esa relación, con razón dice que Abraham era amigo de Dios. Esa relación Abraham, Moisés, también, esa relación, no había nadie como Moisés, dice la Escritura, que realmente hablaba cara a cara. Eso es algo tremendo, cara a cara, con total sinceridad, y estoy seguro que con total amor y reverencia también al Señor, pero con la confianza de alguien que sabe que está en la intimidad con Dios, que está muy cerca del Señor, y el Señor de él. Fijaros que aquí está orando por el perdón de Israel, está intercediendo para que Dios perdone a Israel, y al final lo hace. Si vamos a Números, capítulo 12, capítulo 12, encontramos lo siguiente. Números, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 11 al 13. Quiero que leer Números 12, del 11 al 13. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Muy bien. ¿De qué estás aquí hablando? Del canto. Bueno, creo, del canto. Sí. María, que era Su hermana María y Aarón murmuraron porque él tuvo una mujercita y por eso Dios le mandó la letra. Efectivamente. Y él está intercediendo por su hermana. Efectivamente. Aquí encontramos una cosa de que
en realidad hay unos celos de Aarón y de María. Es interesante porque hay un equipo. El Señor le dice a Moisés, ve con Aarón. Moisés le dice, Señor, yo no sé hablar, Señor, yo soy tal. Y dice, Señor, no te preocupes, hay un plan B, ve con Aarón. Y le pone a Aarón. Y después no solamente va con Aarón, sino que también se va María con ellos. Y María, dice la Escritura, que era profetisa. De hecho, estaba cantando y tal. O sea, los tres eran líderes de la congregación en el desierto. El líder de la persona que Dios había puesto era Moisés, pero también Aarón tenía muchísima importancia, y María también. Sin embargo, como muchas veces ocurre en nuestros corazones, pues sentimos celos, envidia de otras personas que creemos que nosotros podemos estar igual que ellos, y Dios sabe cada uno donde debe de estar. Y a Aarón y su hermana sienten celos a través de estar. Pero en realidad no era tanto porque se había casado con una mujer cosita, era porque tenían celos. Y el Señor le dice, estás murmurando de mí Es interesante porque cuando el Señor dice, cuando estás murmurando de Moisés, estás murmurando de mí. Es como cuando el Señor le dice a Pablo, cuando estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Cuando estás murmurando de un siervo mío, estás murmurando de mí. Y el Señor le dice que lo va a acabar con ellos. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Intercede. A lo mejor Moisés, en un ataque de rabia, porque su dignidad había sido, y se le habían dicho, Señor, encima que estoy aquí, encima que tú me has puesto, encima como a tu pueblo, mi propia familia, cágatelo, Señor. Pero Moisés lo que es su hermana, y es su hermano, y lo que hace es que clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora, porque el Señor la iba a dejar muerta, iba a morir, y intercede por su hermana. Y el Señor lo que hace es que ¿os acordáis lo que hace con ella? La aparta, pero con una enfermedad, con la lepra. No la mata, no hace su juicio contra ella, escucha a su siervo Moisés, pero le manda una enfermedad y la aparta durante 7 días, una semana, allí. Y durante esa semana estuvo apartada y el pueblo de Israel no se movió, no cogieron sus tiendas y se fueron, no, se pararon allí, estuvieron allí. O sea, hubo una semana de retraso por culpa de ella, tuvo sus consecuencias del pecado, pero no murió. ¿Por qué? Porque Moisés intercedió por ella. Y aquí encontramos otra vez el corazón de un hombre que, aunque le habían hecho daño, aunque no entendía porque tenían celos de él, ellos también estaban allí, y por qué murmuran contra él. Sin embargo, igual que pidió al Señor que perdonara a Israel, aquí le pide también que perdone a su hermano. Y el Señor lo hizo. Y en el capítulo 21 de Números también, capítulo 21, versículos 4 al 9, leemos. ¿Quién lo quiere leer? Capítulo 21 de Números, versículo 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muy bien, ¿qué aprendemos aquí? Nuevamente que otra vez intercede por el pueblo. Y que el Señor mandó lo de la serpiente, era un castigo. Y que murieron mucha gente, y murió mucho pueblo.
¿Por qué ora Moisés? ¿Cuál es el motivo? Porque habían hablado contra él y contra Jehová. La muerte, pero exactamente el motivo es porque murmuran. Pero que dice, se desanimó el pueblo por el camino. Esto es interesante. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra. O sea, en vez de ir recto, rodearon la tierra. Y la gente se cansó, estaba desanimada. O sea, ellos, es más fácil ir recto directamente, menos kilómetros, se llega antes, estamos menos cansados. Rodearon la tierra. Y se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo es muy malo. Que una de las cosas que hace el desánimo es la murmuración. Quejarse. Dice, cuando una persona está desanimada, a todo el mundo le echa la culpa. Menos a Jesús, con nadie sin mirarse hacia adentro. A todo el mundo le echa la culpa. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, porque se habían desanimado y le habían dado la lengua. Se habían quejado contra Dios y contra Moisés. Y versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Esas serpientes que estaban ahí en el desierto, que hasta ese momento no habían aparecido, y Dios permite que esa serpiente salga en un momento dado, y fíjate que dice que mordían al pueblo y murió, como dice Nuria, mucho pueblo de Israel, mucha gente tocadas por las serpientes venenosas que la habían picado. Entonces el pueblo, fijaros aquí, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, el pueblo ya reconoce la situación, dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y me gusta lo que hacen ellos, lo reconocen, me gusta. Les costó mucha gente que murió, pero no dicen, hemos pecado contra Moisés y contra ti. Dicen, hemos pecado contra ti, ese es el orden. Hemos pecado contra ti y contra Moisés. Y le dice a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés le dijo que no. Y Moisés oró por el pueblo. Pregunta, ¿por qué los israelitas fueron a Moisés a decirle que Moisés que le pidiera perdón a Dios? ¿Por qué no pidieron perdón ellos? ¿Por qué van ellos a Moisés? Porque intercedor. ¿Por qué? Porque Moisés es intercedor. Por ser intercesor, muy bien, Intercesor, eso. perfecto. Que Dios lo pone delante del pueblo como ese mediador que Dios necesita para hablar con el pueblo. Dios no se diría al pueblo directamente, pero está Moisés y Aarón como sacerdote. ¿Tú qué decir? Lo mismo. Tú siempre estabas con ella, ¿eh? También. Eres un chico listo, ¿eh? Bien. Yo creo también que, como hablaron también de, saben que no solo fue hablaron más de Jehová, sino que hemos hablado contra Jehová y contra ti. Saben que al reconocerse a Moisés, que habían hablado también más de él tenía, le dicen, ruega al Señor que nos perdone, porque hemos hablado contra él y contra ti. Entonces ya va a ir como, a ver si me se explica, como díselo al Señor, a Jehová que nos perdone porque contra Jehová y contra ti. Entonces claro, presentan a Moisés como para que, aparte de que tendría una vida espiritual y una vida que se sabe ya que tiene una relación muy íntima con el Señor, con Jehová, con Dios, es porque yo creo que ellos al reconocerle a él que habían hablado contra Jehová y contra él, pues lo ponen a él como diciendo que tú también, que también hemos hablado contra ti, pero a ver si puedes hacer que es lo que yo creo, ¿no? No se expresan ellos.
Sí, no, te expresas muy bien. Pero es parte de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque me hace pensar en Hebreos que nosotros sí podemos acercar al trono de gracia, porque por la muerte de Jesús ya tenemos la libertad, que no, en un sentido no necesitamos Moisés para interceder para nosotros. Nosotros podemos hablar directamente con Dios, porque vivimos en otra etapa. Pero yo creo que el pueblo, como era tan grande, también pecarían ellos, y yo creo que ellos personalmente ellos también pedirían a Jehová perdón, al Señor, dirían todos los pecados, pídele a Dios por mí porque pecaré en ti, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí también está por medio metido Moisés, es lo que yo creo, porque no creo que todos los pecados, vamos a poner, fueron 1 millón de personas, fueran, es que pecado algo, pero Moisés tendría tiempo pobre hombre de nada. Así le pasó. Así le pasó, claro, así le pasó. Es interesante porque fijaros que es verdad que la labor de Moisés y sobre todo después la labor de Aarón fue una labor de mediación de sacerdote. Él era sacerdote y de hecho vemos que ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo y tal, y como me había dicho Lara, en el libro de Hebreos y en el Nuevo Testamento vemos que eso se acabó. Pero también es cierto, estoy de acuerdo contigo, es cierto que el pueblo también podía, no cada vez que hubiese un pecado no iban a ir, mira, pedir a Dios perdón, no, sería algo paranoico. Pero es verdad que de forma, con pecados tan graves como los que estaba viviendo aquí, el que estaba llamado para la intercesión, el que Dios había puesto, era Moisés. Pero no solamente Dios había puesto a Moisés, es que la gente veía cómo era Moisés. Es que en todos los textos que hemos leído y en otros que no hemos leído, la gente veía cómo estuvo Dios con Moisés en el monte Sinaí, 40 días. Y después cuando Moisés bajó y vio el becerro y rompió la ley, volvió a estar otros 40 días. Había una relación muy íntima entre Dios y Dios se comunicaba con Moisés, muy estrecha, muy íntima. Y ellos como si dijeran, Moisés tiene una buena relación con Dios, lo conoce en la intimidad y nos ama a nosotros también. Y ha pedido en varias ocasiones que el Señor nos perdone también. Entonces, yo creo que ellos veían por una parte que Moisés era el mediador, era quien Dios había puesto, y por otra parte era como diciendo, si Moisés no es capaz de aplacar la ira de Dios, estamos abiertos, ninguno de nosotros lo podemos hacer, Y vemos otra vez, una vez más, como Moisés dice el texto, y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor respondió, hazte una serpiente de bronce y tal, y el que mira a la serpiente, pues no será mordido y tal. Que como vimos el domingo pasado, después con el paso de los siglos, esa serpiente se convirtió en un objeto de adoración, y en el tiempo de Ezequías, pues al final, porque tuvieron que romperla porque la gente estaba adorando a esa cosa de bronce, ¿no? Esa serpiente. Y vemos otra vez cómo Moisés estaba intercediendo. Y hay otros textos también que nos hablan de la vida de intercesión de Moisés. Es sorprendente la capacidad que tenía este hombre, este siervo de Dios, de ponerse en el lugar de la otra persona y pedir por las otras personas. ¿Qué? Hay gente que le han hecho daño. Sí. Eso que ha dicho Lara es muy importante, porque interceder, pedir por gente que te hacen el bien, eso es hermosísimo, pero es más fácil, interceder por alguien que te hace el bien, Señor, bendice a fulanito, eso es algo, esa oración es una oración hermosa, bonita, pero es fácil, espiritual, pero orar por alguien, como decía por ejemplo el otro día Conchi en el culto el domingo, con esto de que estaba en la canción esta, decidido seguir a Cristo, que ese tiempo vimos que matan a tu familia, matan a tu hijo, y al final si tú dices, no, pues yo sigo a Cristo, pues mato a tu hijo mayor, pues si mato a tu hijo menor, pues mato a tu mujer, y siga diciendo, eso es muy complicado, eso es muy difícil.
alguien que te hace la vida complicada, el jefe, el patrón que va contra ti, un compañero de trabajo que va contra ti, un vecino que es insoportable, un familiar que lo tiene hasta aquí, alguien que provoca en ti, que tú sabes que está criticándote, murmurando, eso es muy difícil, pero eso es lo que hace Moisés. Eso es lo que hace Moisés. Moisés está intercediendo también por su hermana, que ha murmurado de él, por el pueblo, que si hay una persona en la Escritura de que el pueblo murmuró un montón de veces, ese es Moisés. Ese es Moisés. Como Dios lo usó y la cantidad de veces que el pueblo murmuraba de él. Y sin embargo, él tenía un corazón ahí tremendo para interceder por ellos. Efectivamente, estoy de acuerdo. Interceder por personas que te hacen daño es muy difícil, pero Moisés lo hacía, y otros personajes también, otras personas que vemos en la Escritura también. El propio Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es intercesión pura, ¿verdad? Porque no saben lo que hacen. Lo estaban matando y ahí estaba. Así que, familia, hoy hemos visto lo que es la intercesión. Hemos visto que, según el diccionario, la intercesión significa intervenir en favor de alguien o interceder por el condenado. Hemos visto un ejemplo que todos conocemos de Abraham y la ciudad de Ayuda, y lo hemos enfocado en Moisés. Y hemos visto que Moisés intercedía para que Dios perdonara a Israel, que Moisés intercedía para sanar a su hermana, que había tenido celo, envidia y había murmurado, y que Moisés también intercedía para dejar de morir, para que los israelitas dejaran de morir. También hemos visto otro episodio donde él está orando también para que la guerra se acabara y ganaran los israelitas. Así que si tenemos un ejemplo en la Escritura de alguien, de lo que es el ejemplo de la intercesión, es en Moisés, juntamente con Abraham y otros personajes que iremos viendo también la semana que viene. Y eso de alguna forma nos anima también a interceder a nosotros. Igual que cuando estudiamos la adoración, nuestro estilo tenemos que adorar y tiene que ser un estilo de vida. La adoración no se puede quedar solamente en un ratito los domingos. La adoración es continua en nuestra vida. Toda nuestra vida debe ser un holocausto completo delante de Dios en adoración. Pues la intercesión también. Siempre habrá personas, siempre habrá situaciones y cosas, pero sobre todo personas por las que interceder, siempre. Y una de las cosas que como creyentes podemos hacer es llamar a la puerta de Dios: Señor, te pido por fulanito, Señor, intercede por fulanito. Siempre habrá momentos y siempre podremos hacerlo, interceder por personas que a veces las personas se darán cuenta y otras veces a lo mejor no, pero estamos ahí interviniendo, intercediendo por esa persona, por ese grupo, por lo que sea, delante de Dios. Y eso tiene un poder tremendo. Eso tiene un poder tremendo, más que cualquier otra cosa. La oración. Amén. Pues si no hay nadie que quiera decir algo,